Bien, entonces les decía, la idea es generar este análisis o hacer este análisis en línea con ustedes para que vayan viendo cómo se comporta el discurso argumentativo o cómo se comportan las distintas partes del discurso argumentativo a la hora de la producción. En este caso, entonces, a la hora el análisis como elemento que nos va a permitir a nosotros comprender de una manera más profunda el discurso. Van a ver acá varios elementos, hay otros que por supuesto no van a estar presentes, pero lo que me interesa es que seamos capaces de reconocerles esos elementos, ¿verdad? Y de ver cómo funcionan. Es más, puede incluso que existan elementos que no hayamos visto aún y que se van a presentar en este texto. Ya, este es un texto que es un fragmento que seleccioné solo para destacar algunas partes, como son entonces la creación del discurso argumentativo en términos de la situación, la tesis y el argumento. ¿Mm? En esta parte va a quedar al debe la tercera fase de la demostración, es decir, no hay inclusión necesaria de garantías y de respaldo, pero sí al menos esa tríada inicial se encuentra presente. Bien, voy a leer por una vez primera el texto y posteriormente lo vamos a ir analizando o lo voy a ir analizando para que ustedes entonces vayan siguiendo. Ante cualquier duda o consulta, por supuesto, como les he mencionado, pueden hacerlo vía correo o en el mismo Classroom. Esto dice así entonces. Arica se encuentra enclavada en un privilegiado nido cultural que nos transporta a 10.000 años atrás. Su riqueza y vestigios emergen en cada trozo de este árido desierto como mudo testimonio de un pasado de esforzados seres humanos radicados en extramuros, territorios aislados de las mayores civilizaciones. No obstante, constituyen la base de nuestra identidad, en vías de extinguirse por la carencia de una política patrimonial que proteja su entorno en beneficio de la educación y el turismo. Conmueve conocer los testimonios dando cuenta de las destrucciones y abandono del área del Cerro Sombrero, con sus geoglifos, y una aldea prehispánica ubicada a media ladera de una loma, construida hace 2000 años, con una población que alcanzó a tener 500 viviendas levantadas sobre terrazas naturales de piedra, cuna de la cultura arica. Bien, y sigue, ¿verdad? El texto. Nosotros dejamos este fragmento porque les decía, me interesa general. Este es un texto que además es un texto real, ojo con eso, porque nosotros estudiamos la argumentación y lo vemos en esquemas, ¿verdad? Y hemos hablado de los distintos tipos de argumentos, y eso básicamente como en la idea de un discurso ideal, ¿verdad? Pero sabemos que en la práctica de producción los discursos no son tan esquemáticos, ¿verdad? O no se construyen apegados a una regla lingüística, sino que estos recursos van apareciendo y el productor del discurso entonces los va organizando conforme lo que nos quiere señalar. Así que ojo con eso. Les decía, algunas pistas o algunos elementos clave. En un discurso argumentativo, la tesis es la idea central, ¿ya? O sea, lo que el emisor nos quiere decir, lo central de aquello que el emisor nos quiere decir, corresponde entonces al mismo tiempo a la tesis como a la idea principal. Pero el que exista una tesis, es decir, el que exista una afirmación sobre la realidad con distintos grados de certeza, que es lo que corresponde entonces a la definición de acto de habla asertivo, afirmar la realidad o negarla, supone que previamente hay una realidad. Y una realidad que no es una realidad cualquiera, sino que es una realidad compleja, que es una realidad problemática, que es una realidad y que no está resuelta, ¿cierto? Y que por lo tanto es necesario trabajar. Esa es la naturaleza del discurso argumentativo. Si la realidad estuviera resuelta, si no hubiese nada más que discutir, no tendría razón, no tendría cabida este tipo de discurso. Entonces la gracia está en problematizar esa realidad. Y acá es justamente lo que tenemos, fíjense cómo opera primero fijando el tópico, fijando el tema, de qué es lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de Arica, ¿cierto? Entonces, y es lo primero que aparece en nuestro discurso.
se va a hablar de Arica. Y primero parte con un texto bastante descriptivo. Se encuentra enclavada en un privilegiado nido cultural que nos transporta 10.000 años atrás. Ya acá podemos empezar a notar cómo el discurso, por un lado, utiliza elementos lingüísticos que van marcando la subjetividad del emisor. Ojo con eso, ya que estamos hablando de un discurso, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que el emisor piensa o siente. Por supuesto que las palabras que aludan a ese sentimiento o a ese pensamiento van a ser palabras claves. Pero no solo eso, sino que además, cómo el lenguaje empieza a jugar un rol clave en la propuesta del autor. Fíjense en esta expresión como nido cultural, y después en esta expresión nos transporta 10.000 años atrás. Hay una suerte de utilización retórica del lenguaje, ¿cierto? Hay una utilización de un lenguaje especial, un lenguaje que está hecho para embellecer. Fíjense lo que sigue. Y su riqueza y sus vestigios emergen en cada trozo de este árido desierto como mudo testimonio de un pasado de esforzados seres humanos radicados en extramuros, territorios aislados de las mayores civilizaciones. Fíjese. Toda esta parte de acá, todo este elemento, es un elemento que en términos, ¿verdad?, de la comunicación nos lleva a sublimar, a elevar, ¿cierto?, nuestro referente, ¿verdad? Fíjense acá voy a destacar en amarillo estos elementos porque son los elementos que el emisor del texto está justamente marcando la idea de Arica como una ciudad que territorialmente es privilegiada y que ese privilegio se transforma, ¿verdad?, o se materializa en estas riquezas y vestigios. ¿Mm? Pero repito, entonces al mismo tiempo que esto ocurre, como se nos señala o como se nos muestra Arica y sus privilegios, esto se hace con un lenguaje bastante meloso, con un lenguaje bastante retórico, figurado, literario. ¿Mm? Ahora, fíjense la importancia también de los conectores. Con posterioridad voy a preguntar en clases, ¿verdad?, sobre los tipos de conectores, y una de las preguntas entonces va a ser, quizá pregunta de prueba, va a ser ¿qué tipo de conectores son no obstante? La clasificación y la categorización se las dejo como tarea. Por lo pronto yo les digo cómo funciona. El no obstante funciona como un conector que opone ideas. Es decir, si acá estoy elevando la condición de Arica, la estoy describiendo como algo bonito, como algo magnífico, ¿verdad?, con riqueza, etcétera. Entonces acá puede que vengan un elemento no así. Y es lo que ocurre, fíjense. Constituyen la base de nuestra identidad. Afirmación. Ojo. Pregunta para ustedes. Tipo de aserción. Constituyen la base de nuestra identidad. En vías de extinguirse. Acá ya se empieza a colocar entonces mucho más, o se empieza a perfilar de una manera más precisa la propuesta del autor y la problematización. Finalmente, acá en esta, y fíjense cómo aparece también, aparece como frase explicativa, entre comas, pero este elemento que está acá es el elemento problemático, es el elemento que hace entonces que el emisor genere el discurso en vías de extinguirse. Y posteriormente decía yo la importancia de los conectores. Una vez más acá no les voy a decir qué clasificación recibe este conector, eso es una tarea, pero sí les puedo decir cómo funciona. Y en este caso funciona entregando la causa del fenómeno, entregando la fundamentación, entonces, instrumental, causal del fenómeno que el emisor acaba de afirmar. Por un lado, señalar a Arica como una base identitaria,
en términos territoriales y en términos culturales, y por otro lado entonces plantear el problema en vías de extinguirse, debido a, por, explicando la causa, la carencia de una política patrimonial que proteja su entorno en beneficio de la educación y el turismo. ¿Qué le parece? Fíjese, en un párrafo contextualizo, ¿cierto? El mismo párrafo, número 1, contextualizo, digo de qué voy a hablar, entrego las características centrales de mi comunicación, adorno mi discurso con elementos, ¿verdad?, retóricos, con elementos que están allí con la finalidad de embellecer y de hacer más agradable la lectura al lector, alerta de persuasión, ¿cierto? Alerta de discurso emocional, pero que este discurso emocional entonces también llega o viene a combinar sus recursos con los recursos lógicos, la problematización de la realidad, la extinción y posteriormente entonces la fundamentación de dónde viene esta idea de la extinción y por qué sería relevante esta discusión, en este caso acusando una carencia de política patrimonial. A propósito de la persuasión y a propósito de cómo se construye el discurso, fíjense la palabra con la que se inicia el segundo párrafo, conmueve. Convencimiento, persuasión, los textos en realidad, ¿verdad? No los textos preparados, ¿verdad? Así creados para un modelo de enseñanza, los textos reales van a combinar los elementos, como ustedes lo pueden ver acá, lo afectivo, lo emocional, lo retórico, se combina con lo racional y con lo lógico. Conmueve conocer los testimonios dando cuenta de las destrucciones y abandono del área del Cerro Sombrero. Fíjense. Con sus geoglifos y una aldea prehispánica ubicada a media ladera de una loma construida hace 2000 años con una población que alcanzó a tener 500 viviendas levantadas sobre terrazas naturales de piedra, cuna de la cultura arica, que viene a ser entonces un refuerzo de lo que ya se había señalado inicialmente en este párrafo, ¿verdad? Simplemente lo vamos a subrayar como apoyo, porque lo medular está acá, la idea de conmover, es decir, un argumento afectivo, conocer los testimonios dando cuenta de las destrucciones y abandono del área, pero ojo acá, porque las destrucciones y abandono del área del Cerro Sombrero, si bien están supeditados a esta idea afectiva, corresponden a argumentos sintomáticos, es decir, evidencias, elementos que en la realidad podríamos ir, buscar y verificar. Hay destrucción, hay abandono del cerro, y no solo eso, sino que este argumento entonces viene nuevamente a ratificar el argumento anterior, es decir, la idea de la carencia de una política patrimonial. ¿Cómo puedo comprobar que existe una carencia de política patrimonial? Destrucción y abandono. Lo voy a marcar acá con otro color para que vean cómo se cruzan entonces los elementos dibujados en el argumento y posteriormente entonces corroborados en el discurso del emisor. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos un discurso argumentativo complejo, es un fragmento solamente, pero con el cual podemos comenzar a ver la estructura y la dinámica de construcción de este discurso argumentativo. En el próximo video, en una parte corta, sencilla, les voy a explicar entonces, vamos a cerrar este análisis.